Lleno de esperanza y determinación, Barry se lanza al pasado con la esperanza de cambiar el curso de la historia y salvar a su madre. Barry Allen se encuentra en una constante búsqueda para equilibrar su doble vida como superhéroe y como investigador forense. Sin embargo, un descubrimiento cambiará su existencia para siempre. Barry se percata de que su asombrosa velocidad o Speed Force le permite viajar en el tiempo y corregir errores del pasado. Flash toma una decisión valiente: evitar el trágico asesinato de su madre Nora Allen. Pero a medida que las líneas temporales se reescriben, el destino y la realidad sufren una transformación drástica y desconcertante. La actuación de Maribel Verdú es impecable e ilumina la pantalla. Su presencia maternal es tan cálida y amorosa que traspasa las barreras del cine y llega directamente a nuestros corazones. Cada gesto, cada mirada, está impregnado de un amor incondicional que nos estremece y nos hace recordar la importancia del amor de una madre en nuestras vidas. En el emocionante inicio de la película, nuestro querido superhéroe se lanza valientemente a la acción para rescatar a unos niños atrapados en un hospital que está a punto de derrumbarse. El entorno se tiñe de amarillo eléctrico, mientras todo a su alrededor comienza a desplazarse en cámara lenta, revelando que el intrépido Flash se mueve a una velocidad imperceptible para el ojo humano. Es una escena totalmente estremecedora. La relación de Barry con su Barry del pasado es el núcleo vital que impulsa de manera magistral la trama de la película de Flash. En esta nueva continuidad temporal, nuestro velocista, algunos años más joven que su yo original, exhibe un carácter más despreocupado, debido a una vida con menos desilusiones, ya que el Flash más joven no ha tenido la experiencia, por ejemplo, de ver morir a su madre. Además, la película ha demostrado una notable inteligencia al aprovechar los viajes en el tiempo y el multiverso para rescatar y presentar versiones alternativas de personajes queridos. Un ejemplo de esto sería la reaparición del icónico Batman de Michael Keaton, justificada de manera excepcional incluso si su aparición se limita a un papel secundario. Su regreso es nostalgia pura y nos llena de emoción. La presencia de Supergirl no solo enriquece la historia, sino que también se convierte en una aliada trascendental. Su papel va más allá de ser una figura kryptoniana, pues se convierte en un apoyo invaluable para Flash en su batalla contra el caos. Juntos forman un gran equipo, un equipo imparable, capaz de desafiar las adversidades y dejar una huella imborrable en la historia de los superhéroes. Y no es solo Keaton quien nos sorprende, sino que también volvemos a encontrarnos con Michael Shannon encarnando al imponente General Zod. Su presencia nos envuelve en un torbellino de emociones, recordándonos la épica batalla entre el bien y el mal que alguna vez cautivó nuestros corazones. Por otro lado, Supergirl de Sacha Calle enfrenta un conflicto mucho más interesante, aunque lamentablemente no se le ha dedicado el suficiente tiempo para desarrollo en su plenitud. Su interpretación de Kara Zor-El es sumamente poderosa. Les puedo decir que la película es muy buena, pero falla un poco en los efectos especiales. Y ojalá cuando llegue a Blu-ray y plataformas digitales reparen ese pequeño fallo, porque la trama y forma de cómo se adaptó el cómic Flashpoint está bastante bien. La película casi no tiene parones, es decir, no te aburres. A propósito, si quieres saber de qué trata el cómic Flashpoint, dejo el video que hice por acá arriba a la derecha en la etiqueta, y también en la descripción el link directo a ese video. Las partes de acción con Zod destruyendo todo lo que puede son épicas, y la batalla final de todos los héroes luchando por un bien común pienso que están súper bien estructuradas. Se respira la adrenalina en esta película, y el único fallo para mí fue un poco el CGI, como dije antes. Si me preguntan si esta película vale la pena, claro que sí, debes verla.
En esencia, The Flash es un relato acerca de reconciliarse con nuestros seres queridos que ya no están. Además, trata sobre la sabiduría y comprender que vivir no consiste únicamente en buscar la felicidad, banalidades o depender de estupideces como el qué dirán, sino también de experimentar el sufrimiento y aceptarlo con entereza, pues las pruebas del destino son importantes para nuestro crecimiento personal y espiritual. Esperamos que hayas disfrutado de este video. Sigue desbloqueando tu cerebro para alcanzar todo tu potencial. Somos Ultra Sabio, tu canal.